Entreverando Ambiente, un ciclo de conversaciones con el apoyo de Fundación Proyecto Pereira y Tierra del Futuro. Mirar la realidad desde otro ángulo, volvernos menos indiferentes a las señales de un mundo que nos habla, nos dice. Aprender a escucharlo, oír las voces de quienes habitan cada rincón de este mundo, de aquellos que, a pesar de las múltiples complejidades, hacen de cada lugar su propio territorio, su refugio. Adentrarnos en sus vidas, en las formas en que se vive el ambiente en cada lugar, en lo complejo y lo singular de cada pueblo, de cada ciudad, de cada comunidad. Entregarnos ahora a una conversación donde ese otro, esa otra, con su voz y en su relato, se volverá el eco de su tierra. Hola a todos y todas, estamos en otra rueda, en otro entrevero de ambiente, en esto que llamamos Entreverando Ambiente. Y en la entrevista de hoy nos entreveramos con Adrián Sánchez, maestro con mayúscula, como se suele decir, que está trabajando muy cercano a lo que tiene que ver con la movilidad sustentable, con hacer que los chicos y las chicas vuelvan a enamorarse de la bicicleta y de todo lo que ruede. Te doy las buenas tardes, Adrián Sánchez, y te hago la gran pregunta: ¿qué es la movilidad sustentable? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la presentación. Hola a todos. Bueno, primero, ¿qué es la movilidad en una ciudad? Sabemos que hay distintos medios de transporte, autos, colectivos, trenes, caminar, y sabemos que lo importante no es mover máquinas, no es mover cosas, sino que puedan las personas cumplir determinados objetivos, ¿sí? Entonces, antes se enseñaba seguridad vial, enfocado desde el punto de vista del auto nada más, y ahora se tiende a ampliar y entonces poner movilidad que incluye todas las otras opciones que no son el auto. De hecho, en las ciudades promedio, un quinto de las personas, o sea, aproximadamente el 20%, anda en auto. El resto, la absoluta mayoría, son las otras opciones. Bueno, esa es la movilidad. Ahora, ¿por qué sustentable? Porque hay tipos de movilidad que no son sustentables. No son sustentables porque implican unos daños, unos impactos que llegan a ser desmedidos, sobre todo en las ciudades. Por ejemplo, lo que llamamos accidentes, que en realidad deberíamos llamar incidentes viales, es decir, una cantidad enorme de gente que queda muerta o herida grave, con problemas de por vida, o con gastos enormes de hospitalización, muchos daños materiales también, por choques, vuelcos, etc. La contaminación del aire, la movilidad, es una de las causas de la contaminación del aire a nivel local en las ciudades, por el humo de los caños de escape, por ejemplo, por las partículas también. Se descubrió últimamente que una gran parte de la contaminación es por las partículas, y muchas de las partículas son del desgaste de los neumáticos y de los frenos, ¿sí? Bueno, entonces hay una contaminación local, de manera que el que está cerca de un vehículo que está contaminando ve afectada su salud en una proporción importante. Eso impacta mucho en todo el organismo, empezando por el aparato respiratorio, pero también muchas enfermedades cardíacas y muchos problemas mentales, incluso por ejemplo, problemas de atención, de estrés, del sueño, son consecuencia de la contaminación del aire. Permanentemente se van haciendo nuevos estudios cada vez más afinados y cada vez se van descubriendo más efectos de la contaminación en la salud, ¿sí? Pero también la contaminación del aire a nivel global, porque hay gases de efecto invernadero. También el ruido es un tema que impacta terriblemente en las ciudades. Ahora, cuando bajó el movimiento del tránsito por la pandemia, por la cuarentena, aun cuando sigue habiendo muchos vehículos con motor andando en la calle, empezamos a descubrir que se escuchan los pájaros, que se escuchan ruidos que antes no, que uno puede dormir mejor o que no necesita levantar tanto la voz para conversar en la vereda. El ruido impacta mucho en la salud, de manera directa produciendo estrés, pero de manera indirecta también. Por ejemplo, porque influye en la hipertensión arterial, que a su vez influye en problemas renales, cardíacos, problemas psicológicos, etc.
Otro problema es la ocupación del espacio. En la ciudad no hay lugar. Ahora que nos conviene ir dejando 2 metros de las demás personas, por un tema de seguridad con respecto a los contagios, vemos que no podemos. Pero no es que las calles sean chicas, sino que las calles están pensadas principalmente para los vehículos motorizados y los bordecitos quedan para las personas caminando, por ejemplo. Y eso siempre que no haya motos o autos estacionados en la vereda, ¿sí? También el derroche de los materiales, porque se necesitan toneladas y toneladas de acero, de plástico, de petróleo, de lubricantes, de combustibles para moverse en las ciudades. Eso implica conseguir esa cantidad de materia prima, después procesarlo, transportarlo, pero cada vehículo está unos años en funcionamiento, quizás 10 o 20 años si no choca antes, pero después hay que deshacerse, hay que desguazarlo y también se crea otro problema porque, o sea, son magnitudes enormes, son toneladas y toneladas de material que hay que tirar. Pensemos nada más que en el problema de los neumáticos viejos, ¿no? Como influye, por ejemplo, en el dengue. Un detalle que nadie piensa, pero el calor que producen los vehículos motorizados es enorme. Pero aparte, muchas veces para los vehículos motorizados se cortan árboles. Muchas avenidas que antes tenían un bulevar en el medio, o sea que cada cuadra tenían una plaza, en muchos casos se sacaron las plantas para hacer más carriles para los autos. Hay lugares que antes eran parque y ahora son estacionamiento. Cuando se ensanchan calles, o se ensanchan avenidas o rutas o autopistas o puentes, muchas veces eso es a expensas de jardines o de canteros que había antes, ¿sí? Dice que los vehículos motorizados tienen un comportamiento gaseoso, que se van expandiendo cada vez más, ocupando todo el espacio disponible. Bien, Adrián, y nos pintás un panorama, visibilizás un panorama con contaminación del aire, con ruido, con gases. Ahora, digamos, en este sentido, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer desde la acción cotidiana, esa pequeña acción, esa gota de agua en el océano? 2 o 3 tips como para, digo, los oyentes que están compartiendo la conversación con nosotros, decir, bueno, a ver, para una movilidad sustentable, ¿en qué puedo colaborar? Bueno, siempre que pensamos en algo ambiental, hay 2 niveles en los que nos tenemos que mover, que son, por un lado, como decís, en lo personal, cómo me muevo yo, o mi familia, o qué le recomiendo a otras personas del grupo, cómo planeo mis vacaciones, por ejemplo, pero también a largo plazo está bien pensar, aprender, reunirse, hacer esto que estamos haciendo, de reunirse, hablar, aprender, conversar, proponer, que algún grupo se ponga de acuerdo, hablar con una fundación y pedir a las autoridades, porque muchas veces no es que las autoridades tengan mala voluntad, sino que, bueno, puede ser que haya cosas que no las hayan pensado simplemente. Tengamos en cuenta que hasta hace no tantas décadas, cuando había un problema de embotellamiento, de accidentes, de algunos de estos problemas de movilidad, mucha gente decía, bueno, lo que hay que hacer es ensanchar la autopista, hacer más carriles, hacer otro puente. O sea, se hacía un camino que en el corto plazo parecía obvio que iba a mejorar, pero que en el mediano plazo era como el perro tratando de morderse la cola, porque si la autopista tiene más carriles, dan más ganas de ir y dan ganas de ir más rápido. Entonces más gente va a tratar de ir, más gente va a tratar de usar la autopista. De hecho, cuando se extiende una autopista, empiezan a florecer countries y otras, o supermercados, u otro tipo de actividades que requieren un auto para llegar. Entonces es un círculo vicioso. Entonces están esos 2 niveles, el individual y la parte de a nivel global como asociaciones para, por ejemplo, proponer o pedir a las autoridades. Seguimos entreverando ambiente. Acompáñennos. Lo primero hay que tratar de no hacer viajes. Es decir, ahora estamos viendo, por ejemplo, que puede haber un teletrabajo. Entonces, en muchos casos es una persona menos que si va a ir en colectivo, es un lugar menos en el colectivo, ni hablar de si va en moto o en auto. La ventaja que es, no solo para esa persona,
sino para todo el conjunto de la sociedad. Quizá haya actividades que no se puedan hacer plenamente en forma remota, porque no siempre es lo mismo, pero a lo mejor se puede ir ganando tiempo, a lo mejor una empresa puede dar más información por teléfono o por internet, o a lo mejor a un trabajo se puede ir 4 veces por semana, o a lo mejor los alumnos de alguna carrera, de alguna actividad, pueden hacer una parte, la parte teórica, tomándola de alguna forma virtual, y aprovechar las clases presenciales para las cosas que no se pueden hacer de otra manera. Entonces ahí habría una baja importante, ¿eh? También que la ciudad esté dividida en sectores y que cada uno tenga cerca un centro de salud primario, una sucursal de banco que te resuelva todo. En una época era común que para algunos trámites bancarios había que ir a una sola sucursal, que era donde uno tenía la cuenta. La tendencia es lo contrario, que uno de cualquier sucursal pueda resolverlo, y mejor aún de una forma remota. Entonces, lo primero para el transporte sería no usar transporte. Y después lo más sustentable es caminar, que es lo más natural, lo que menor impacto tiene y lo que tiene todas las ventajas. Ahora, muchas veces no podemos caminar por la cantidad de autos que hay, que nos implica un nivel de ruido, de humo, de estrés, de peligro, que hace que uno saca la cuenta y ve que no conviene. Peligro para muchas personas. Y también tenemos que pensar que cada vez que llegamos a una esquina, hay muchas posibilidades de que tengamos que esperar a que cambie el semáforo. Pero eso no es por culpa de los peatones. Eso es como un impuesto que los peatones tienen que pagar para que los autos puedan circular sin problemas, ¿no? Entonces, crear las condiciones para que los peatones puedan circular mejor. Y cuando digo peatones hay que incluir a las personas ciegas, a los que van en silla de ruedas, las mamás con cochecitos, las mujeres embarazadas, simplemente las personas que van con 3 bolsas porque fueron a hacer las compras. Entonces, es importante caminar, pero para eso hay que mejorar las condiciones de caminabilidad, reducir los peligros. El siguiente paso, lo más parecido a caminar, es la bicicleta, y medio en el mismo renglón de la bicicleta o por ahí cerca podemos poner otras formas de micromovilidad que están apareciendo, desde patinetas, monopatines. Algunos de esos sistemas, incluso la bicicleta, pueden ser eléctricos. Si no son eléctricos, por ahí tiene la ventaja de que uno además hace más ejercicio. Pero aunque sea eléctrico, algo de ejercicio se hace, mucho más que si uno está sentado en otro vehículo que te lleva solo, porque aunque sea por brazos, por mantener el equilibrio, por mantenerse, incorporarse, y aún en los casos de los vehículos eléctricos, todo el impacto va a ser, por más que tiene una batería chiquita, va a ser muchísimo menos comparado con un auto eléctrico, por ejemplo. Y el otro gran aliado de la movilidad sustentable es el transporte público. Entonces, a nivel individual, tratar de usarlo, pero también las ciudades deberían pensar más cómo favorecer todos los medios de transporte público, colectivos, subtes, trenes, tranvías, que se están volviendo a usar en muchas ciudades, y algo que no siempre se piensa, que es la intermodalidad. Es decir, el tren para distancias medias es rapidísimo, tiene un montón de ventajas, pero no se puede poner una estación cada 10 cuadras, porque por el tipo de vehículo, ni hablar del subte, que no se puede, por una cuestión de costos, poner por todas las calles. Entonces, no podemos exigir que nos pongan una estación de tren y otra de subte a 3 cuadras de mi casa, pero puedo ir a la estación en bicicleta. Entonces, bicicleta, tren, bicicleta, es una combinación donde es como que tuvieras un sistema, un medio de transporte mágico, que sale de la puerta de tu casa, llega a la puerta de tu tía, la que querías ir a visitar, y la distancia más larga la hace uno sentado, o bueno, a lo mejor parado, pero sin cansarse, sin mojarse, sin frío ni nada. Entonces, la intermodalidad tiene un potencial enorme que no está en ningún medio de transporte individual. A la bicicleta se le puede poner 3 ruedas si alguien no sabe mantener el equilibrio, se le puede poner accesorios que le den más comodidad, más seguridad, puede tener un motor eléctrico para tener una asistencia, para hacer una distancia más larga, puede ser una bicicleta de carga, se puede llevar una familia entera. Para la carga, a lo mejor no para ir de Buenos Aires a Mar del Plata, pero sí para que la carga grande se lleve en camión y después la distribución a las sucursales o a las casas
o a los pequeños negocios, lo que llaman la última milla, es decir, las últimas cuadras, los últimos kilómetros, sí se puede hacer en bicicleta a cargo, que tiene todas las ventajas desde todos los puntos de vista, ¿sí? Y el auto queda en el último lugar porque es una desproporción que para un vehículo en el que muchas veces van 2 o 3 personas nada más, muchas veces son vehículos que pesan 1,5 toneladas, las camionetas deben estar algunas arriba de las 2 toneladas, entonces estamos hablando de, bueno, a veces va una persona sola, estamos hablando de por ahí 500 o 1000 kilos por persona. Entonces, todo el impacto va a estar dado por lo que pesa el vehículo. Si el vehículo es más pesado, se va a necesitar ruedas más grandes, más frenos, más líquido de freno, más lubricante, más combustible, más calor, más peligro cuando choca, más espacio, se va a necesitar más de todo, y es una desproporción que se necesite esa cantidad de acero, plástico, caucho, petróleo, para mover a una persona con todo ese peligro. Una tendencia sería a autos compartidos. Entonces, el auto cuando se fabricó, bueno, necesitó determinada material. Cuando se lo desguace, va a tener un final que va a implicar algunos inconvenientes, pero a lo mejor no fue para una familia sola a lo largo de esos 10 años, y estando el 90% del tiempo estacionado ocupando un lugar valioso, sino que una tendencia que hay en las principales ciudades es a que ese auto sea compartido. Así como hay un sistema de bicicletas compartidas, que el auto esté, por supuesto que haya que pagar, pero para el usuario va a salir muchísimo más barato que si él solo tiene que pagar todos los gastos fijos, ¿no? Porque esos gastos se diluyen, ¿eh? Es como un poco como los tiempos compartidos o como usar un hotel en lugar de tener una casa en cada lugar donde uno quiere ir de vacaciones. Bien, Adrián, la verdad que nada, nos traes un montón de ideas que se entreveran con el ambiente, ¿sí? Con Claro. la movilidad sustentable, con la salud. Adrián Sánchez, un maestro que siempre hizo escuela. Recientemente se acaba de jubilar y sigue adelante, compartiendo sus saberes, su amor por el mundo de las dos ruedas. Un gusto, un placer enorme escucharte, haberte tenido acá en Entreverando Ambiente. Un abrazo, Pablo, gracias, un abrazo a todos. Y así, tras este tejido de realidades, palabras y experiencias de vida que conforman el ambiente, llegamos al final de nuestro encuentro. Volveremos a encontrarnos en una próxima conversación de Entreverando Ambiente.